Hola, ¿cómo les va? Les presento hoy a Sebas Luna. Sebas, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Andy, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con vos. Muy bien. Bueno, le voy a contar un poco a quien nos está escuchando tu rol actual, tu perfil es de emprendedor. Nos conocimos hace ya un tiempo en Vos lo Hacés, que era un programa de emprendimiento del gobierno en la ciudad. Y hoy en día, ¿por qué te invité? Principalmente, y por qué es tan interesante escuchar a Sebas hoy, pero nos va a contar de lo que es el mercado alemán. Él es supervisor de tecnología e innovación en lo que es la Cámara Alemana, un fanático de la tecnología, y la verdad me llamó muchísimo la atención esta perspectiva de conocer Alemania. Le contaba un poco antes que arranquemos a Sebas, que nosotros tenemos clientes en 21 o 22 países, y ahora estamos hablando de Estados Unidos o Brasil y Alemania, por ejemplo, es algo que nunca consideramos. Así que bienvenido, Sebas. Un gusto tenerte acá. Y ahora sí, arranquemos. Contanos, si yo soy una empresa de tecnología o una empresa de servicios, ¿cómo debería evaluar a Alemania como mercado? Bueno, un poco Andy, antes de empezar ahí, quiero contarte qué es la Cámara Alemana, porque por ahí no es tan conocida, o mejor o conocida como AHK Argentina, por sus siglas en alemán. Eh, el rol de la Cámara es el de vincular tanto el ecosistema argentino con el ecosistema alemán, pero a diferentes niveles, ya sea a nivel negocios o a nivel entender qué es lo que se necesita hoy Argentina desarrollar a nivel tecnológico, en matemáticas industria 4.0, para que nosotros podamos traer ese know-how y esa experiencia de Alemania y poder adaptarlo y trabajar en conjunto con todos los stakeholders del ecosistema argentino. Y asimismo con las startups es vincular los dos ecosistemas a nivel startups, inversores, emprendedores, modelos de negocio, aceleradoras, incubadoras. Entonces, un poco ese es nuestro rol como cámara en Argentina. Eh, y volviendo a la pregunta que vos me haces, que, de cómo una empresa debería ver a Alemania, esto es un poco cómo Alemania se presenta a nivel global. ¿No? Nosotros sabemos que Alemania a nivel global es un referente en lo que es tecnología e innovación. Eh, Alemania produce las máquinas que producen después todo lo que nosotros consumimos diariamente y eso ellos lo tienen como un objetivo o como su estándar a nivel negocios. Entonces, lo que es B2B en Alemania es súper importante, ellos tienen una orientación a B2B muy grande y lo ves reflejado en las diferentes startups y los hubs de innovación que hay en Alemania. Y hablando de hubs de innovación, ya me meto más en este punto donde Alemania está, bueno, los alemanes están muy bien organizados, donde tienen a lo largo de todo el país diferentes hubs de innovación que cubren diferentes temáticas. Así, por ejemplo, el Hub de Innovación de Frankfurt está muy abocado a lo que es FinTech, porque con el Mira. Brexit, Londres era la capital financiera de Europa, a partir del Brexit se muda la capital financiera a Frankfurt, que es la segunda, y a partir de eso ahora hay un montón de desarrollo, lo que es innovación en temas FinTech en Frankfurt, y están en ese hub de innovación están metiendo muchísima cabeza e inversiones en generar cosas más. De hecho, un concurso marco del foro FinTech que se hizo en Argentina, hicimos un concurso de un Demo Day donde invitamos a varias FinTechs de ese momento que están ahora en Argentina rompiéndola y, y uno de los ganadores, y el ganador de hecho de ese Demo Day, tuvo la posibilidad de viajar a Alemania todo pago, a conocer el ecosistema fintech allá en Frankfurt y ponerse en contacto con diferentes stakeholders y personas con las cuales poder generar más negocios. Fue una experiencia muy buena, muy satisfactoria, de hecho los chicos siguen en contacto y Mira. consiguieron inversiones y clientes, así que nada, un poco lo que buscamos desde la HK, de la Cámara Alemana, es generar esto. Eh, ¿Por qué lo buscamos? Porque es como que si vos ves el ecosistema de emprendedores hoy en día argentino, cuando piensan en salir del país, los primeros lugares donde pensás es Estados Unidos, Israel
por ahí un poco España, bueno, ni hablar acá a la vuelta en Chile, Colombia, Brasil. Pero si vos vas a Alemania, pasa algo muy loco, que de hecho hay una entrevista que salió hace poco, donde un emprendedor te dice, mira, yo hace 2 años que estoy en Berlín y no sé hablar alemán, sé 6 palabras y manejo el inglés perfectamente. Una de las primeras cosas, una de las primeras barreras por las cuales nadie piensa en Alemania, porque bueno, el alemán es muy difícil. Eh, pero no hace falta saber alemán para emprender en Alemania o para tener contactos en Alemania. Es un país súper cosmopolita y abierto y a un nivel de contactos globales que te permite trabajar tranquilamente desde Alemania. Y Alemania está buscando una vinculación fuerte con Latinoamérica y de hecho es uno de nuestros objetivos este año, poder generar una facilidad para las startups para llegar a Alemania a través de varios programas y aceleradoras y incubadoras. Excelente. Sí, mismo si vos lo pensás, por ejemplo, lo que a veces se recomienda, que me parece muy inteligente, que es tratar de pensar no tanto en la tendencia, sino en ciertas excepciones. Y siempre pongo el ejemplo de Resultados Digitales, que es una empresa brasilera, que los tipos son un copycat de HubSpot. Son HubSpot, o sea, es un copycat total. Ellos cuando empezó HubSpot a crecer a nivel mundial, en Estados Unidos empezó a ser conocido, después fue hacia Europa, después los tipos deben haber bajado a India o Asia, y después en su momento dijeron, bueno, vamos a bajar a Brasil. Le pasa a Resultados Digitales, hizo lo mismo, pero solo en Brasil, con las barreras de entrada que tiene un país como Brasil, que tiende a ser bastante cerradito en algunos aspectos. Y hoy en día depende de cómo lo midas, pero probablemente son el cuarto CRM a nivel mundial, solamente capitalizando Brasil. El 99% de sus operaciones son en Brasil, tienen algunos clientes fuera, pero fíjate cómo los tipos encontraron un sector donde Resultados Digitales nunca se puso a competir ahí. Cuando llegó, ellos ya lo habían capitalizado. Y hasta es curioso porque lo capitalizaron, si uno lo analiza, poniendo la banderita de Brasil, un perrito medio tropical y diciendo somos una empresa brasilera y damos customer support brasilero. O sea, ni siquiera es que tuvieran una ventaja tecnológica o algo por el estilo. Entonces, pensar en hubs como Alemania, por ejemplo, Francia o similares puede ser muy interesante también, en vez de salir a competir de golpe contra una empresa que capaz tiene 10, 15 veces más capital que vos para competir. Ni hablar de eso, y sumando a eso, tener en cuenta que si vos entras a Europa, por un país como Alemania, con una economía tan fuerte y una orientación eh, tan importante a lo que es la innovación y el generar nuevos modelos de negocios, te facilita ya tus operaciones en Europa en general. Entonces, entrar por Alemania y generar ahí una base de operaciones te facilita mucho el contacto con todos los países alrededor de la Unión Europea. Tenemos casos de éxito así. De hecho, yo estuve el año pasado, en febrero, en Silicon Valley, con startups alemanas que estaban en Silicon Valley, y nos decían eso. O sea, cuando vos vas de Estados Unidos a Alemania, te resulta muy satisfactorio el approach que hay, cómo te ayudan. Alemania tiene un acceso a la información general que sirve para tu modelo de negocios, que es muy fácil de leer, está todo en inglés, es muy fácil de entender, muy fácil de acceder. Si vos querés saber cómo te puede ir en tu negocio, entras al Instituto de Estadísticas de Alemán, tenés todos los informes, varios idiomas. Entonces, es un país que es bastante friendly para recibir gente, recibir emprendedores. Y bueno, ni hablar con las empresas. Inclusive Alemania y Argentina tienen una historia muy fuerte, son socios estratégicos hace varias décadas, y eso no cambió. De hecho, más allá de todos los temas políticos y económicos, se va potenciando, y, es algo que estamos viendo y que estamos viendo que va a seguir creciendo en los próximos años. Sobre todo orientado a lo que es la digitalización, la industria 4.0 y la innovación con startups. Y, por ejemplo, si vos lo mirás del otro lado, vos, por ejemplo, tenés el emprendedor latinoamericano, que es por ejemplo, el chileno busca generalmente primero Colombia y después México, el peruano generalmente busca México, Argentina
tira a casi cualquier lado en realidad, que no sea Argentina. Uruguay rápidamente también piensa en Chile o en Perú, por ejemplo. Brasil y México hacen expansiones internas y después capaz te tiran a Estados Unidos. Israel va a Estados Unidos. Como que tenés ciertas tendencias. ¿Dónde piensa el emprendedor alemán cuando empieza ya a tener cierta estabilidad en Alemania? ¿Cuál es el siguiente paso para ellos? Bueno, en Alemania siempre, desde hace mucho, como te decía, la orientación está global y B2B que tiene Alemania, se ve desde antes de que empecemos a hablar de startups, desde antes que empecemos con esta moda del emprendedurismo digital y todo esto. Y ellos siempre piensan en su mercado, no solamente en Alemania, sino en Europa. Mira. El emprendedor alemán va a buscar, cuando empieza su emprendimiento, ya lo piensa pensando en Europa, no solo en Alemania. Eso es el primer paso. Y después hay una tendencia muy grande de irse a Asia. Hay mucho contacto Alemania-Asia en ese sentido. Después Estados Unidos y ahora se está volcando también en lo que es Latinoamérica. En Latinoamérica se están eligiendo estos tres países que vos ya nombraste. Es, Brasil, México y Argentina son como los países más de entrada que tienen los emprendedores alemanes a la hora de venir a Latinoamérica. Brasil y México, obviamente, por un tema de escalabilidad del tamaño del mercado. Y Argentina es muy importante hoy en día por el tema de costos. Para un startup alemana que cobra en dólares, no tiene inversiones en euros, que tiene inversiones en euros, venir a invertir en Argentina es muy barato para la cantidad de operaciones que puede hacer. Entonces, y esa es una tendencia que nosotros estamos viendo y estamos proponiendo también en Alemania. Excelente. Chile también es muy importante para los alemanes. Entonces, Excelente. Sebas, y por ejemplo, una última pregunta. Si yo tengo una empresa en algún país de Latinoamérica, ya sea Argentina, en Chile, en Perú, y empiezo a pensar el mercado alemán, ¿qué recomendaciones le darías a ese dueño para arrancar? buenísimo. Primero, que se pueda acercar a una HK, porque las HK, las cámaras alemanas, es una red de cámaras, son alrededor de 140 cámaras repartidas en 90 de países. Así que tenemos la suerte que en Latinoamérica, excepto por algunas guayanas, las HK están en todos los países de Latinoamérica. Eso también habla bien del approach que tiene Alemania con Latinoamérica. Así que sería esa la primera recomendación, sobre todo porque nosotros oficiamos como de traductores culturales a la hora de hacer negocios. Entonces, cuando una empresa de Argentina se acerca a nosotros, o de Chile se acerca a la HK de Chile, o de Bolivia a la HK de Bolivia, lo que hacemos es darnos vuelta y ayudarlos a encontrar mercado allá y encontrar los partners estratégicos que necesitan en Alemania. Y cuando los encontramos es ponerlos en contactos, nosotros como prepararlos un poco antes de las reuniones. Entonces, ¿qué les gusta escuchar a los alemanes? ¿Cómo les gusta tener las presentaciones? ¿Cuáles son los requerimientos que tienen ellos en estos momentos? Un poco también para poder preparar a la gente o a las empresas que quieran ir a Alemania, que no vayan como sin saber nada, sino que ya vayan con una preparación antes. Y eso también lo hacemos con las startups, por ejemplo. Trabajamos mucho con las startups antes de mandarlas a Alemania o antes de ponerle en contacto con gente de Alemania. Bueno, tengamos una reunión o un par de reuniones antes de nosotros para nosotros prepararlos y ahí sí, cuando tengan la reunión con un posible inversor o con un posible cliente, se entiendan a nivel cultural lo que está necesitando uno del otro y haya una buena comunicación y de vuelta. Excelente. Excelente, Sebas. Si te parece, primero de todo, muchas gracias por tu tiempo. Segundo lugar, lo que vamos a hacer ahora cuando saquemos la entrevista es poner también tu perfil de LinkedIn, las redes, para quien te quiera contactar, si tenemos tu permiso. Totalmente, sí, ahí te paso todos mis datos y obviamente súper abierto a recibir todas las consultas que quieran. Estamos para
contestarlas y ayudarles a generar negocios y a vincularlos con los países. Excelente, Seba. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Andy. Saludos a todos.